Profesor, muy buenas noches. Me presento para dar el resumen del capítulo 5 del libro El derecho de los jueces del profesor Diego Eduardo López Medina. Este capítulo es titulado La línea jurisprudencial, análisis dinámico de precedentes. La primera parte, de las 7 que son, nos tocan unos conceptos bien importantes, haciendo énfasis en que el análisis de la línea jurisprudencial se debe hacer con base en un grupo de sentencias, no en una sentencia. Que estas sentencias corresponden a un problema jurídico que se debe formular. Ese problema jurídico debe abrir un espacio para tener dos opciones y estas respuestas deben encontrarse en varias sentencias para que pueda tener cierta solidez, ¿no? No tiene sentido que una sentencia vaya a tener solidez. Con esto pasamos al capítulo 2, donde se plantea el problema jurídico como encabezamiento de la línea. ¿Y por qué encabeza la línea? Porque es el punto de partida, porque con base en cómo se plantea ese problema jurídico, pues vamos a encontrar las posibles respuestas, las posibles sentencias que nos permitan dar un punto de inicio a las líneas, a la línea jurisprudencial. Y también es importante acá la teoría de los escenarios constitucionales. Entonces, bueno, en la parte del problema jurídico, este problema jurídico debe corresponder no a temas abstractos, sino temas que sean concretos, temas que sean fácticos. Y eso tiene estrecha relación con los escenarios constitucionales. Esos escenarios constitucionales deben ser también aterrizados, no pueden ser abstractos. Nos pone el profesor de ejemplo el derecho a la intimidad y al buen nombre, pero el derecho a la intimidad y buen nombre es muy elevado, muy abstracto, hay que aterrizarlo y el profesor lo aterriza acá. Ese derecho en los medios de comunicación, ese mismo derecho, cómo jugaría un papel, cómo sería un problema jurídico en temas de seguridad pública y temas de Estado, ese mismo derecho, cómo se tomaría en contextos mediáticos y en contextos financieros, y eso nos va a permitir o nos permite ver que, que las respuestas o que las sentencias que vamos a buscar con relación a estas líneas van a ser diferentes. Por eso tiene que ser lo más fáctico posible, lo más aterrizado y no quedar en la abstracción. Con eso pasamos al escenario constitucional y de libre desarrollo de la personalidad, que es la parte tercera. Y lo que hace es ampliar un poco más de lo que él habló en la parte segunda. Este derecho que está consagrado en el artículo 16 es un derecho abstracto, es un derecho indeterminado. Estoy hablando del derecho al libre desarrollo de la personalidad y este derecho, digamos, también hay varios temas que se pueden concretar. Uno es en el consumo de drogas, otro es en las decisiones acerca del límite de la vida, otro acerca de la orientación sexual, otro acerca de las decisiones personales en las instituciones educativas y en este caso último también se pueden desprender ciertas ramas, como por ejemplo las decisiones personales en instituciones educativas en cuanto a qué, en cuanto a matrimonio, en cuanto a embarazo, en cuanto a la apariencia personal en las instituciones educativas. Entonces mire que esto nos permite concluir que los escenarios tienen que ser aterrizados, tienen que ser reales para que asimismo podamos buscar la línea jurisprudencial. El cuarto punto de este capítulo quinto es la línea jurisprudencial sobre la obligatoriedad de precedentes, mapa y narrativa. Entonces el profesor ahí nos hace un breve recuento de cómo ha sido esa evolución en cuanto a la obligatoriedad de los precedentes, donde utilizando esta misma metodología que nos está explicando en el capítulo quinto, nos hace ver que
la tendencia o que la línea jurisprudencial acá no es una línea continua, sino que es una línea que ha estado de un punto al otro, de derecha a izquierda, moviéndose para aquí y para allá, pero hay un punto en el año 96 donde definitivamente se establece que sí, que la obligatoriedad de los precedentes ya se vuelve una subregla, y eso fue una decisión unánime por parte de la Corte Constitucional. Con eso pasamos al capítulo 5, a las claves de sentencias, donde esas claves de sentencias la agrupa en dos grupos, valga la redundancia. El primero son las sentencias hito y el segundo son las sentencias que no son importantes. Esas sentencias hito tienen una subdivisión donde hay unas sentencias que son fundadoras, unas sentencias que son consolidadoras de la línea, otras que son modificadoras de la línea, otras que conceptualizan la línea y otras que son las dominantes. Y por el otro lado, las no importantes están las meramente confirmadoras de la línea, que son la mayoría de la Corte Constitucional, las confusas o incluyentes y las que son excesivamente abstractas. Estas eh, que las clasifica como no importantes no es porque intrínsecamente no son importantes, sino porque de pronto no son importantes para el investigador. Con eso pasamos a la parte sexta de las técnicas de investigación, donde el profesor nos da, pues, digamos, un paso a paso, nos ofrece un método para poder hacer una investigación a través de tres pasos que nos propone ahí, donde está el primer paso, el punto arquimediano de apoyo, la ingeniería a la reversa y la telaraña y puntos nodales, donde todo esto es, eh, la primera parte se conecta con la segunda y la tercera. La primera busca sentencia, cito, en la segunda, pues, si hablamos de ingeniería reversa, de reversa es porque se hace hacia atrás, y cuando hablamos de puntos nodales es por lo que la organizamos dentro de el mapa que tenemos, que nos ofrece el profesor, de los dos extremos, la ubicamos ya sea en un punto o en el otro. Y por último, hay una breve introducción a las otras líneas jurisprudenciales, donde nos habla del nicho citacional y el valor relativo a las sentencias, donde dice que todas las sentencias no valen para un caso. Por otra parte, el problema de la generalidad de la línea. No puede haber una línea general, las líneas tienen que ser específicas para cada escenario. Y por último, las líneas jurisprudenciales y la parte orgánica de la Constitución, donde nos hace una aclaración de que estas líneas jurisprudenciales no se refieren solamente a derechos fundamentales, sino que también entran a tocar temas que son orgánicos de la Constitución política. Y con eso doy por cerrado este corto resumen del libro, el capítulo 5 del libro. Muchas gracias, profesor.